Todo comienza con un silencio que corta, el tipo de silencio que solo existe en los rincones más solitarios del planeta. No hay árboles, no hay pájaros, solo un mar de nieve infinita y un cielo que parece suspendido en un tono azul helado. En ese entorno hostil, donde la temperatura puede caer a menos 70 grados Celsius y el viento azota como cuchillas invisibles, un ser humano tendría minutos para actuar antes de que el frío empiece a ganar terreno en su cuerpo. Pero hay un pueblo que ha vivido aquí durante siglos, un pueblo que no teme al hielo ni al viento, un pueblo que no solo ha sobrevivido, sino que ha aprendido a convivir con este entorno, los Inuit. Y uno de sus secretos mejor guardados es la capacidad de construir refugios de emergencia en menos de una hora, sin herramientas modernas, sin clavos, sin sierras eléctricas, solo con sus manos, su conocimiento ancestral y los materiales que el propio hielo ofrece. Imagina que estás en medio del Ártico. La visibilidad comienza a desaparecer. El viento cambia de dirección. Tu cuerpo empieza a temblar no solo por el frío, sino porque sabes que una tormenta se acerca. No tienes una tienda de campaña, no tienes una pala. Lo único que llevas contigo son tus ropas, una bolsa con algo de grasa de foca y, lo más importante, lo que has aprendido observando a generaciones enteras sobrevivir en estas condiciones. Lo primero que haría un cazador inuit en esa situación no es correr ni intentar regresar, es detenerse, calcular, leer el viento, porque en el Ártico, moverse sin visión puede ser más mortal que quedarse quieto. Entonces, escoge un lugar, busca un montículo, una acumulación natural de nieve, una ligera hondonada. No porque sea casual, sino porque cada irregularidad del terreno puede ser un escudo contra el viento. Con movimientos lentos pero firmes, comienza a palpar la nieve. La textura lo dice todo. Si la nieve está demasiado suelta, no servirá. Si está demasiado dura, costará trabajarla sin herramientas. Pero hay una capa perfecta, la nieve compactada por el viento, esa que se puede cortar en bloques con una herramienta simple como un cuchillo de hueso o incluso con la parte afilada de una costilla de caribú. Esa es la nieve que cuenta. En cuestión de minutos, empieza a formar los bloques. No hay tiempo que perder. Cada segundo que pasa, la temperatura del cuerpo baja un poco más. Pero no hay ansiedad. Los movimientos son los de alguien que ha hecho esto 1000 veces, porque en realidad lo ha hecho. A veces en juegos, a veces como práctica, a veces por supervivencia. Los bloques se cortan con precisión, de unos 50 centímetros por lado, y se apilan formando un semicírculo. Esto no es un iglú completo, no aún. Esto es una pared de viento, la técnica más rápida y efectiva para crear una barrera contra la ráfaga helada. En menos de 15 minutos, esa estructura semicircular ya desvía el viento lo suficiente como para poder respirar sin sentir que el aire entra con agujas en los pulmones. Es ahí, tras la pared, donde se puede preparar lo siguiente: una capa aislante, una segunda barrera, un refugio de verdad. A partir de ahí, los Inuit comienzan a excavar, pero no hacia abajo, como lo haría alguien buscando un hoyo, sino hacia adentro, como formando una madriguera de zorro. Esto tiene una razón muy concreta. El calor corporal tiende a subir, y si la entrada es más baja que la zona donde se recuesta el cuerpo, se mantiene mejor el calor dentro del refugio. Es física básica, pero aplicada con sabiduría milenaria. En este espacio reducido, apenas del tamaño de una persona recostada, se forma el refugio de emergencia. No hay que construir un palacio, ni siquiera una habitación, solo un espacio que mantenga el calor y evite que el viento toque la piel. A veces, incluso se compacta la nieve con el propio cuerpo, tumbándose sobre ella para formar una cama más firme, más segura. Uno de los trucos más asombrosos que utilizan los Inuit
es utilizar la propia nieve como aislante. Aunque suene contradictorio, la nieve, al estar compuesta mayoritariamente por aire, actúa como una barrera térmica. Cubrirse con nieve dentro del refugio, dejando una pequeña cámara de aire para respirar, puede mantener la temperatura corporal incluso cuando afuera hace menos 70 grados centígrados. Lo importante es no sudar, porque el sudor, en estas condiciones, se convierte en hielo, y el hielo es mortal. Cuando la pared de viento ya está hecha y el refugio cavado, se comienza a trabajar en reforzar la entrada. Si se cuenta con pieles de caribú o incluso una capa de ropa extra, se colocan sobre la entrada para evitar que el viento entre directamente. Si no hay nada más, se recurre al mismo material del que está hecho todo en ese mundo, la nieve. Se apilan bloques de forma estratégica, dejando solo una abertura lo suficientemente grande como para entrar y salir arrastrándose. Dentro del refugio, la respiración se vuelve más lenta, no solo por el cansancio, sino porque el cuerpo empieza a estabilizarse. El frío ya no corta como antes, el viento apenas se escucha, y ese pequeño espacio, construido en menos de una hora, se convierte en la diferencia entre vivir o no regresar. Los Inuit no improvisan. Lo que parece improvisado es, en realidad, fruto de una tradición meticulosa. Cada movimiento ha sido perfeccionado a lo largo de generaciones. Cada decisión validada por la experiencia de quienes han vivido y muerto en esas tierras. Hay una técnica que me enseñaron en el norte que me pareció casi mágica. Si no hay bloques y no se puede cortar nieve, se puede apilar la nieve suelta en una estructura tipo iglú inverso. Es decir, se amontona en forma de domo, se deja endurecer por unos 10 minutos con el mismo frío ambiente y luego se excava por dentro. Es una forma rudimentaria, pero efectiva. Lo llaman el refugio del oso, porque imita las madrigueras de los osos polares. Una vez dentro de ese domo hueco, el silencio se convierte en compañía. Aislado del viento que afuera ruge sin pausa, el refugio ofrece algo más que protección física. Brinda tiempo. Tiempo para pensar, para planear, para conservar energía. Los Inuit saben que en el Ártico a veces no se trata de avanzar, sino de esperar el momento adecuado. Y para esperar se necesita un lugar donde no mueras en el intento. El cuerpo humano emite entre 60 y 100 vatios de calor en reposo, en un espacio pequeño, cerrado, con buena estructura y materiales aislantes como la nieve y la ropa tradicional inuit, hecha de piel de caribú, cosida con tendones de foca y siempre orientada con la costura hacia afuera para minimizar la entrada de aire. Ese calor basta para mantener el refugio a temperaturas mucho más soportables. Mientras afuera hay menos 70 grados Celsius, dentro puede estabilizarse entre menos 10 y 0 grados Celsius, que aunque sigue siendo frío, es una diferencia de vida o muerte. Muchos cazadores inuit también llevan consigo pequeñas bolsas de grasa de foca. Esta grasa, más allá de su valor calórico, tiene múltiples usos en situaciones extremas. Se puede usar como combustible en una pequeña lámpara improvisada, como protección para la piel e incluso como alimento concentrado. La lámpara, llamada kulik, tradicionalmente se alimenta de grasa y permite calentar un espacio reducido. En un refugio de emergencia, encender una llama como esa, por mínima que sea, puede elevar la temperatura y secar ropa mojada, algo crítico para la supervivencia. El viento, mientras tanto, sigue afuera. No se ha ido, pero el refugio ha logrado neutralizar su efecto más letal. Lo importante en este punto es controlar la humedad. El sudor, el vapor, la respiración, todo genera humedad, y si no se regula, se condensa y congela. Por eso, los Inuit siempre dejan una pequeña abertura en el refugio, a modo de ventilación. Lo hacen con exactitud, lo suficientemente pequeña para no dejar pasar el frío
pero suficiente para evitar la acumulación de hielo por dentro. Esa abertura puede ser un simple agujero al techo, cubierto parcialmente con nieve suelta. Otra clave para la efectividad del refugio es su forma. Los inuit dominan los ángulos y curvas del iglú no por estética, sino por funcionalidad. Una estructura redondeada resiste mejor la presión del viento. Un techo curvo no colapsa fácilmente bajo el peso de la nieve. Incluso los ángulos de corte de los bloques están pensados para soportarse mutuamente, sin reglas ni transportadores, solo con la vista, el tacto y la experiencia. El proceso de construcción es muchas veces compartido. Aunque una persona sola puede levantar un refugio básico en menos de una hora, si se hace en grupo, la eficiencia se multiplica. Uno corta, otro apila, otro excava. Cada movimiento cuenta. No hay gritos, no hay caos, solo cooperación silenciosa. Cada miembro del grupo sabe qué hacer porque lo ha hecho antes y porque sabe que no hay margen para el error. Y lo más increíble, en condiciones extremas, hasta los niños participan. Desde pequeños se les entrena no solo a construir refugios, sino a reconocer cuándo es necesario hacerlo. No se espera a que la tormenta esté encima. Se actúa en cuanto el viento cambia, en cuanto la luz pierde definición, en cuanto los perros se inquietan. Sí, incluso los perros juegan un rol importante. Los inuit observan su comportamiento. Si los perros se echan en círculo, si se niegan a avanzar, si miran en dirección contraria al viento, es señal de que algo viene. Y en el Ártico, ignorar esas señales es un lujo que no se pueden permitir. Una vez que el refugio está listo, se activa la segunda fase de supervivencia, conservación. Aquí, cada decisión importa. No se come por ansiedad, se come por estrategia. Las grasas primero, porque liberan energía lenta. Las proteínas después. Se evitan los carbohidratos rápidos, ya que generan calor de forma fugaz, pero dejan el cuerpo vulnerable cuando se agota el efecto. Si se tiene agua, se bebe poco a poco. Si no se tiene, se derrite nieve sobre una piedra caliente, o se mastica nieve cuidadosamente, evitando bajar la temperatura corporal. La ropa también se ajusta. Se afloja ligeramente si se empieza a sudar. Se aprieta si el cuerpo comienza a temblar. Se ventila por momentos si el calor se acumula. Todo se hace con conciencia. El objetivo no es estar cómodo, sino mantenerse funcional. En el Ártico, el confort no es una meta, es un riesgo. En muchas ocasiones, los inuit incluso usan técnicas mentales para conservar energía. Respiración lenta, movimiento mínimo, posturas que requieren menos gasto muscular. Dormir, aunque sea en microperíodos, ayuda a mantener el cuerpo en equilibrio. Y cuando el frío comienza a ganar terreno, el truco no es entrar en pánico, sino escuchar. Escuchar los sonidos del viento, escuchar los crujidos de la nieve, escuchar el cuerpo. En uno de los viajes que hice con un grupo de cazadores, una tormenta repentina nos obligó a levantar 3 refugios en menos de 40 minutos. Lo sorprendente no fue solo la velocidad, fue la precisión. Usaron los mismos métodos que me habían contado en historias. Observaron la dirección de las sombras en la nieve, cortaron bloques con cuchillos rudimentarios, formaron un círculo y cuando todo estuvo listo, nos metimos dentro. Afuera no se veía a 1 metro de distancia. Adentro se podía respirar, comer, dormir, esperar. Y esperar no es un acto pasivo para los inuit, es parte activa de la supervivencia. Se espera mientras se escucha, mientras se analiza, mientras se recuerda, porque cada ráfaga de viento tiene un tono distinto, un ritmo que cambia. Hay quienes pueden decir, solo por el sonido, si el viento va a calmarse o si va a empeorar. Se percibe en la vibración del aire, en la forma en que la nieve roza el refugio, en la frecuencia con la que el hielo cruje bajo presión. Estas no son suposiciones, son certezas construidas durante generaciones.
Una anciana inuit me dijo una vez: cuando el viento aúlla parejo, puedes dormir, pero si cambia de tono, es hora de estar alerta. Y tenía razón. Durante esa noche, el viento mantuvo un silbido grave, constante, como un tambor lejano. Pero al amanecer, el tono se volvió más agudo, más cortante. Un cazador mayor se levantó, salió y volvió con solo 2 palabras: está girando. Bastaron esas palabras para desarmar parte del refugio, reubicar la entrada y reforzar la pared del lado norte. Media hora después, el viento cambió y golpeó exactamente desde esa dirección. De no haberlo hecho, el refugio se habría llenado de nieve en minutos. Ese tipo de conocimiento no se enseña con libros, se aprende con el cuerpo, con la experiencia directa, observando a los mayores. De hecho, una forma de entrenamiento común entre los jóvenes inuit es construir refugios en diferentes condiciones, como si fuera un juego, pero con reglas claras. Deben hacerlo rápido, sin ayuda, y luego pasar una noche dentro. No importa si la temperatura es de menos 30 grados Celsius o menos 50 grados Celsius. La idea no es aguantar, es comprender. Aprender a leer la nieve, a interpretarla como un mapa invisible que dice dónde, cuándo y cómo protegerse. Y es que la nieve no es solo blanca. Para los inuit, la nieve tiene texturas, tonos, densidades. Una loma bien definida puede indicar que el viento ha soplado de forma constante desde un solo lado. Una depresión puede ser señal de una corriente de aire descendente. La nieve que suena seca al pisarla indica una temperatura más baja. La que cruje como cristales es peligrosa, porque puede fracturarse bajo el peso. Todo habla, todo informa. También es común usar el propio cuerpo como herramienta de medición. Uno de los métodos tradicionales más efectivos es arrastrar los pies al caminar. Así, los inuit pueden detectar con sus propios pasos si hay una capa de pukac, una nieve frágil y hueca, justo debajo. Es un sistema que ha evitado innumerables accidentes, porque un paso en falso, en el lugar equivocado, puede abrir una grieta invisible hacia el mar helado. Y allí, ningún refugio te salva. El tamaño del refugio también está cuidadosamente medido. Un error común para quienes intentan imitar estas técnicas sin comprenderlas es construir un refugio demasiado grande. Eso es un error grave. Cuanto más grande el espacio, más difícil es calentarlo con el cuerpo. Los inuit hacen sus refugios ajustados, lo justo para moverse, sentarse y recostarse. La clave no es la comodidad, es la eficiencia térmica. Y dentro de ese pequeño espacio, cada centímetro cúbico de aire cálido cuenta. En el interior, la posición del cuerpo también importa. Acurrucarse en posición fetal permite conservar calor. Algunos se sientan con las piernas cruzadas, otros se acuestan de lado, protegiendo las extremidades. Siempre se evita el contacto directo con el suelo. Se colocan pieles, ramas, incluso capas de nieve compactada. Todo con tal de reducir la pérdida de calor por conducción, porque el suelo roba calor tan rápido como el viento. A veces, incluso se crean plataformas elevadas con bloques de nieve para dormir sobre ellas. Así, el aire frío, que tiende a acumularse en las partes bajas, no afecta tanto. Esta técnica, aunque parezca mínima, puede significar la diferencia entre una noche segura o una hipotermia progresiva. Y todo esto se hace sin una sola herramienta moderna, solo con lo que hay a mano, o mejor dicho, con lo que la tierra da. Uno de los detalles más impresionantes es cómo los inuit regulan su respiración para no perder calor. Respirar por la nariz, profundamente y de forma lenta, reduce la pérdida de humedad y temperatura. En algunos casos, usan bufandas hechas de piel suave que filtran el aire y lo calientan antes de que llegue a los pulmones. Estas bufandas no solo protegen, también sirven como indicadores. Si la humedad se congela sobre ellas, es señal de que se debe ajustar la ventilación del refugio.
Cuando las tormentas duran más de lo previsto, los Inuit tienen recursos para ampliarlos desde adentro. Se excava más hacia los lados, se refuerzan los muros desde dentro, se construyen cámaras adicionales. Es como ver una cueva crecer desde su núcleo, sin perturbar la estructura exterior. Este tipo de adaptación demuestra algo fundamental. Para los Inuit, el refugio no es solo un refugio, es una extensión del cuerpo. Un organismo vivo que se ajusta, se adapta, respira con ellos. Y como todo organismo vivo, el refugio también necesita mantenimiento. No basta con construirlo y olvidarse. En medio de una tormenta, los cazadores Inuit revisan constantemente la estructura, tocan las paredes, escuchan los sonidos que produce el viento al pasar sobre la superficie. Si una pared empieza a crujir de manera extraña, puede significar acumulación de nieve o presión externa. Entonces actúan, salen, refuerzan, quitan el exceso de nieve, lo vuelven a compactar, todo en silencio, todo con movimientos precisos, como si cada bloque de nieve tuviera memoria, como si supieran exactamente cómo volver a colocarlo sin alterar el equilibrio. A veces, el refugio se convierte en un punto de reunión. En expediciones largas, cuando el tiempo se vuelve hostil, se construyen varios refugios cercanos, un iglú central más grande para actividades grupales y pequeños refugios personales alrededor. El central se usa para cocinar, contar historias, planificar. Los exteriores para descansar, reflexionar, meditar. En esas noches de viento cortante, los cuentos que se comparten dentro de los refugios son parte de la experiencia. No son solo historias, son lecciones de vida, advertencias veladas. Porque en cada relato de un ancestro que no volvió, hay una enseñanza sobre cómo interpretar los signos del viento, cómo leer la nieve, cómo tomar decisiones sin titubear. Uno de esos cuentos hablaba de un joven impaciente que ignoró el consejo de su abuelo y se alejó del grupo para intentar cazar solo. El cielo estaba claro, pero el viento cambió. No supo construir su refugio a tiempo. Se perdió. Lo encontraron días después, dentro de un semicírculo mal hecho, con los bloques apilados en sentido incorrecto. La moraleja no fue «no salgas solo», sino «construye antes de que el viento te obligue». Porque en el Ártico, prevenir no es una opción prudente, es la única forma de sobrevivir. Y hablando del viento, hay algo casi espiritual en la relación que los Inuit tienen con él. Muchos afirman que el viento tiene personalidad, que hay vientos traicioneros, vientos tranquilos, vientos jóvenes que vienen sin avisar y vientos sabios que repiten caminos conocidos. Construir un refugio es, en cierto modo, hablar con ese viento, decirle, te veo, te respeto, pero no me vas a vencer. Esa relación también se traduce en cómo los refugios están orientados. Nunca se construye con la entrada enfrentando directamente al viento. Eso sería invitarlo a entrar. La entrada se coloca de espaldas o de lado, con un túnel descendente si es posible. Este túnel no solo bloquea el viento, también crea una trampa de aire frío que impide que se mezcle con el calor del interior. Los Inuit han perfeccionado estas pequeñas trampas térmicas como parte del diseño, y lo hacen sin cálculos, sin planos, solo con memoria muscular, con tradición. En algunos casos, los cazadores construyen entradas en zigzag, con bloques intercalados, para dificultar aún más el paso del viento. Si se dispone de tiempo y materiales, se puede construir un pequeño vestíbulo, una cámara de aire intermedia que funciona como colchón térmico. Pero incluso sin esos lujos, con solo una capa extra de nieve en la parte superior, se puede aumentar el aislamiento térmico de manera significativa. Y si no hay nieve adecuada para cortar bloques, los Inuit saben cómo improvisar. Se puede usar hielo, pero requiere más esfuerzo. Se puede mezclar nieve suelta con agua y dejar que el frío la endurezca.
o incluso se puede utilizar pieles y ramas si están disponibles. Cada región tiene sus variantes, sus recursos únicos, pero la lógica base siempre es la misma: minimizar el impacto del viento, conservar el calor corporal y ganar tiempo. El tiempo, en el Ártico, es tan valioso como el calor. Cada minuto sin exposición directa es un minuto ganado. Por eso, cuando el refugio está listo, el cazador no se relaja, se reorganiza, revisa su equipo, seca sus prendas si es posible, ajusta sus capas y, sobre todo, evalúa si el viento ha cambiado. Porque cuando el viento gira, el refugio también puede necesitar ajustes. A veces, incluso se decide abandonarlo y construir otro en una posición mejor. Esa flexibilidad, esa capacidad de reconstruir desde cero, es parte esencial del conocimiento Inuit. Los refugios de emergencia no siempre son elegantes, no siempre son bonitos, pero siempre cumplen su propósito. He visto refugios hechos en 35 minutos que resistieron tormentas de más de 12 horas. He visto cazadores levantar paredes con una sola mano, mientras con la otra sujetaban su abrigo contra el viento. He visto niños ayudando a sus padres, aprendiendo dónde colocar cada bloque como si fuera un juego de lógica. Y lo más poderoso es que ninguno de ellos actúa como si hiciera algo extraordinario. Para ellos es simplemente parte de la vida. En muchas comunidades Inuit hay competencias informales entre jóvenes sobre quién construye el refugio más rápido o el más resistente. Pero más que competir, comparten. Uno enseña al otro, se corrigen entre ellos, porque todos saben que algún día ese conocimiento puede ser lo único que los salve. No importa si hoy tienen motonieves, trajes térmicos y GPS. El hielo sigue siendo el mismo, el viento también. Y cuando la tecnología falla, porque a veces falla, lo que queda es lo aprendido con las manos y la intuición. Y esa intuición, lejos de ser algo místico o inexplicable, está basada en años de observación meticulosa. Es memoria encarnada. Cuando un inuit siente que es momento de construir un refugio, no lo hace por presentimiento mágico, sino porque ha aprendido a detectar microseñales que otros pasarían por alto. La forma en que el aire cambia de densidad, cómo el sonido viaja distinto, el crujido de la nieve bajo los pies que deja de sonar seco y comienza a resonar hueco. Todo eso habla, todo eso guía. Uno de los momentos más impresionantes que viví fue en un viaje cerca de Iglolik. Llevábamos 6 horas desplazándonos sobre hielo marino, con cielos claros y viento relativamente estable. Un cazador veterano, llamado Nukapia, detuvo su trineo de repente. No había ningún cambio visible. Nadie había recibido una alerta. Pero él bajó, se agachó y tocó la superficie del hielo con la palma de la mano desnuda. «Se va a romper», dijo. El viento cambió. A los 15 minutos, el cielo comenzó a nublarse. El viento giró al oeste y el hielo crujió como si despertara. Retrocedimos hacia tierra firme. Esa noche, la grieta que se abrió justo en el lugar donde habíamos estado cruzó más de 2 kilómetros. ¿Cómo lo supo? Por lo que el viento decía, por la forma en que se movía sobre la nieve, por la vibración en el aire. No lo aprendió en una escuela. Lo aprendió a los 8 años, observando a su padre construir un refugio con las manos congeladas y una sonrisa serena en el rostro. Y eso es lo que hace tan poderoso este conocimiento, su humildad. No hay pretensión, no hay alarde, solo respeto. Cada vez que se levanta un refugio, los inuit lo hacen como si saludaran al viento. No lo desafían, lo reconocen. Le dicen, «Estoy aquí y sé cómo vivir contigo». Y el viento, a su manera, responde, no dejando de soplar, claro, pero permitiendo que quien sabe construir sobreviva. Los cazadores más experimentados no solo construyen refugios para sí mismos. En algunas rutas de caza, dejan estructuras semiarmadas en puntos estratégicos,
por si alguien las necesita. Son como estaciones silenciosas de auxilio. No llevan letreros, no están en mapas, pero todos los del lugar saben que si el viento los sorprende, en esa pequeña colina, justo detrás de la roca partida, hay un refugio esperando. Tal vez incompleto, tal vez enterrado bajo nieve nueva, pero esperando. Y eso también es parte de la sabiduría ancestral, la solidaridad silenciosa. Los inuit no escribieron manuales, no diseñaron planos arquitectónicos, pero sus refugios han resistido lo que pocos podrían imaginar. Vientos de más de 100 kilómetros por hora, tormentas de 5 días, temperaturas bajo cero imposibles de registrar con exactitud porque los instrumentos fallan. Y sin embargo, al final de cada tormenta, alguien sale del refugio, se sacude la nieve, agradece y sigue su camino. Muchos de estos refugios ni siquiera dejan rastro una vez que se abandonan. El viento los cubre, la nieve los aplasta, pero la memoria de haberlos construido queda. Y eso es lo que se transmite. No el bloque exacto ni el diseño exacto, sino el acto de haberlo hecho, de haber resistido, de haber escuchado al viento y haber respondido con manos firmes y mente serena. Esa es quizás la enseñanza más grande que los inuit nos pueden dar. No se trata de tener las mejores herramientas, se trata de tener las mejores decisiones. Y las mejores decisiones vienen del conocimiento, de la práctica, de la humildad ante el entorno. No se sobrevive al Ártico con fuerza bruta, se sobrevive con inteligencia, con respeto, con la capacidad de detenerse, observar y actuar justo a tiempo. Y tú, que estás viendo esta historia, tal vez nunca enfrentes una tormenta de nieve en el Ártico. Tal vez nunca tengas que construir un refugio de emergencia con tus manos desnudas, pero quizás enfrentes tus propias tormentas, situaciones que no entiendes al principio, fuerzas invisibles que te empujan, y en ese momento recuerda esto: construye tu refugio, con lo que tengas, con lo que sepas, con calma, con respeto, con la certeza de que cada decisión bien tomada es un muro entre tú y el caos. No necesitas bloques de nieve. Tal vez tu refugio sea una conversación, una pausa, un acto de humildad, una retirada a tiempo. Pero si lo construyes bien, te salvará, te dará tiempo, te devolverá claridad, te permitirá seguir adelante cuando la tormenta pase. Porque pasa, siempre pasa, incluso las más fuertes. Y entonces el viento calla. Y tú sigues ahí. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este viaje al corazón del hielo y al alma de un pueblo que ha aprendido a convivir con lo indomable te ha conmovido, te invito a compartirlo. No por mí, por ellos. Por los que siguen levantando muros de nieve con manos firmes. Por los que saben que el viento no es enemigo ni aliado. Es maestro. Y por quienes, como tú, todavía están dispuestos a escuchar. ¿Te gustaría que te contara cómo los inuit cazan en hielo delgado sin caer? ¿O cómo se orientan en la niebla más densa del planeta solo con la posición de las sombras? Déjalo en los comentarios, porque aquí, en este canal, seguimos escuchando el viento. Horas después de que la tormenta se haya ido, cuando el sol comienza a asomarse apenas por el horizonte, ese sol bajo y dorado que en el Ártico parece arrastrarse en lugar de subir, los refugios emergen como testigos silenciosos de lo que ocurrió. Tal vez al mirarlos desde lejos parezcan montículos de nieve más, sin importancia, insignificantes. Pero quienes saben, quienes han estado ahí dentro, comprenden que esos montículos han contenido algo más grande que el frío, han contenido vida. Y la vida, en el Ártico, se mide en decisiones pequeñas. En un hilo que vibra para leer el viento, en un bloque colocado en el ángulo exacto, en un túnel hecho con precisión para evitar que una ráfaga se convierta en una daga de hielo. Cada detalle suma, nada se deja al azar, porque no hay margen de error. Para muchos, todo esto puede parecer excesivo,
incluso extremo. Pero eso es solo porque no han sentido nunca el poder del frío real. Ese frío que no solo congela el cuerpo, sino también los pensamientos. Ese frío que penetra por las costuras, que busca la piel expuesta como un depredador. En esos momentos, no hay excusas, solo lo que hiciste bien, o lo que olvidaste hacer. Y por eso los Inuit no olvidan. No improvisan porque no pueden permitírselo. Y no se quejan, porque han hecho de ese entorno su hogar. Uno donde cada ráfaga de viento es una palabra. Donde cada sombra sobre la nieve es una advertencia. Donde cada refugio levantado a mano es, en realidad, una conversación íntima con la tierra. En las historias tradicionales Inuit hay algo que se repite, la idea de que la nieve recuerda, que guarda el peso de tus pasos, la forma de tus manos, la huella de tu refugio, que incluso si el viento lo borra, la tierra no lo olvida. Esa creencia no es literal, pero es profunda. Es una forma de entender que todo acto, por mínimo que sea, deja una marca. Que construir un refugio no es solo salvarte tú, es dejar un mensaje para quienes vengan después. Alguien estuvo aquí, alguien supo qué hacer. Y ese conocimiento, compartido de boca en boca, de manos curtidas a manos jóvenes, sigue viajando. Lo ves en los niños que juegan a cortar bloques, en los adolescentes que hacen competencias por levantar su primer refugio solos, en los mayores que, sin decir mucho, observan y corrigen con una ceja levantada o un leve gesto. Porque en este mundo, una palabra de más puede costar energía, y una instrucción errada, una vida. Por eso se enseña en silencio, en práctica, en repetición. Y esa repetición ha creado una cultura que no solo sobrevive, sino que honra, que no teme al viento, pero tampoco lo subestima, que no busca conquistarlo, sino entenderlo, que no escapa del frío, sino que lo abraza con abrigo, con refugio, con historia. Tal vez, si cierras los ojos por un momento, puedas imaginarlo. El viento soplando como una voz antigua, el crujido de la nieve mientras se forma el primer bloque, el calor que empieza a concentrarse dentro del pequeño espacio que cavaste con tus propias manos. Tal vez puedas sentir cómo se enciende algo en tu interior, una chispa de respeto, de conexión, de comprensión. Porque esto no es solo un documental, no es solo una historia, es una llamada a mirar hacia atrás, a recordar lo que sabían nuestros ancestros, a valorar la sabiduría que no necesita cables, ni pantallas, ni enchufes, solo tiempo, paciencia y voluntad. Y si llegaste hasta aquí, quizás esa chispa también está viva en ti. Quizás también sientes que el mundo moderno, por muy cómodo que sea, ha olvidado algo esencial, algo que aún vive en las manos firmes de los Inuit, en sus refugios hechos de viento y nieve, en sus miradas que no dudan cuando el frío aprieta. Quizás, después de todo, tú también estás aprendiendo a leer el viento. Y ahora, te dejo con una última pregunta. Si el viento hablara esta noche, ¿sabrías qué te está diciendo? Muchos años después, cuando me encontré revisando mis notas de aquel viaje, volví a una imagen que había tomado casi sin pensarlo. Era solo una colina blanca más, en medio de una extensión plana de hielo. No había iglús visibles, no había figuras humanas, solo una sombra suave en la nieve, casi imperceptible, como si alguien hubiese levantado algo allí, y luego el viento lo hubiese cubierto por completo. Pero al mirar la foto de cerca, lo noté. Una curva perfecta, una línea cóncava apenas insinuada en la superficie, como una huella de arquitectura. Allí había estado un refugio, uno de esos que se levantan en minutos y desaparecen con la primera ráfaga. Y sin embargo, esa forma, esa memoria en la nieve, me pareció más poderosa que cualquier rascacielos, porque no fue construida para durar, fue construida para salvar, y lo hizo. Esa foto ahora está impresa, colgada en mi pared,
junto a otras imágenes de expediciones, mapas, diagramas. Pero ninguna me habla tanto como esa, porque me recuerda que hay lugares donde la arquitectura no se mide en siglos, sino en latidos, donde una construcción de 20 minutos puede valer más que 1000 horas de diseño, donde lo urgente y lo profundo son lo mismo. Desde entonces, cuando salgo a caminar bajo la lluvia o el viento me golpea en alguna montaña de mi país, ya no bajo la cabeza ni acelero el paso. Me detengo, escucho, observo, y a veces, si estoy lo suficientemente atento, creo que el viento me susurra algo. No sé si lo entiendo del todo, pero lo intento, porque ahora sé que el viento no es solo una fuerza, es una historia, un idioma, un maestro, y como todo buen maestro, no enseña con discursos, enseña con pruebas, con obstáculos, con silencio. Así que, a ti que sigues aquí, a ti que quizás estás viendo esto desde una ciudad calurosa, desde un cuarto lleno de ruido, desde un mundo que parece girar demasiado rápido, te dejo una última invitación. Detente, escucha, mira el entorno como si fuera la primera vez. Aprende a leer las señales. El viento de tu vida también tiene curvas, también cambia de dirección sin aviso. Y tal vez, solo tal vez, también puedas aprender a construir un refugio. No de nieve, pero sí de sabiduría. Porque lo que hacen los Inuit no es magia, es experiencia, es respeto, es amor por lo que los rodea, aunque ese entorno parezca querer matarlos. Y ese amor, invisible, silencioso, helado como la nieve que usan para levantar paredes, es el cimiento más fuerte de todos. La mayoría de la gente, cuando piensa en la palabra refugio, imagina una estructura sólida, tal vez de madera, con una puerta que se cierra, un techo firme y una fuente de calor en su interior. Pero para los Inuit, la idea de refugio es algo más fluido, más adaptable. Un refugio no es solo un lugar físico, es una respuesta al entorno, un concepto que se transforma según la necesidad, el viento, la cantidad de personas, el tiempo disponible y la forma del terreno. Puede ser una cueva de nieve excavada con las manos, puede ser una pared curva contra la tormenta, puede ser un iglú completo o una madriguera apenas suficiente para que entre un cuerpo en posición fetal. No importa la forma, lo que importa es que cumpla su propósito, mantener la vida. En las comunidades Inuit del Alto Ártico, donde las condiciones son incluso más duras, hay variantes interesantes. Por ejemplo, algunas familias utilizan lo que llaman refugios fantasmas, estructuras abandonadas que, con un poco de trabajo rápido, se pueden volver a usar. Estas estructuras suelen estar medio enterradas bajo nieve acumulada de meses, incluso años, pero si sabes lo que estás buscando, una ligera elevación del terreno, un ángulo en la pendiente, una densidad diferente bajo los pies, puedes encontrarlas. Y cuando las descubres, muchas veces, basta con limpiar la entrada, reforzar los muros y volver a habitarlas. Otro elemento fascinante de esta cultura del refugio es la relación con el paisaje. Los Inuit no solo ven nieve y hielo, ven un mapa tridimensional que cambia cada día. Saben dónde se acumula más nieve según la época del año. Saben qué colinas sirven como cortavientos naturales. Conocen qué formaciones de hielo son estables y cuáles están formadas por presión reciente, lo cual las vuelve peligrosas. Este conocimiento no se transmite como una lista de coordenadas, sino como una historia continua que se actualiza con cada paso que dan sobre la tundra. Los ancianos Inuit tienen una memoria espacial impresionante. Recuerdan detalles de expediciones de hace 40 años. Saben en qué año un glaciar colapsó por el calor inusual. Saben qué dirección sopló el viento durante la gran tormenta del 87. Y con esa información orientan a los jóvenes. Este año se parece a aquel. Mejor construye más al este. Esa sabiduría oral vale más que cualquier predicción satelital. Y hablando de orientación,
Otro aspecto esencial es saber en qué dirección construir. Pero esto no se limita a protegerse del viento. También se construye pensando en la salida del sol, en la ruta de los animales migratorios, en la forma en que la nieve refleja la luz. A veces, orientar la entrada del refugio unos pocos grados más a la derecha puede significar que durante 2 horas del día entre algo de calor solar, que puede ayudar a mantener la temperatura interna. Los inuit aprovechan incluso los rayos más débiles del sol ártico. Dentro del refugio, cada centímetro se utiliza con sentido. Los objetos no se colocan al azar. El hornillo o lámpara, si hay uno, va al centro, donde su calor se distribuye mejor. Las pieles se colocan sobre superficies elevadas. La comida se guarda lo más cerca posible del cuerpo humano, para evitar que se congele en exceso. Y si hay varios ocupantes, se colocan juntos, espalda contra espalda o lado a lado, aprovechando el calor mutuo. Dormir pegados no es incomodidad, es estrategia. En algunos relatos, se habla de cómo los inuit incluso ajustan su respiración en grupo. Si están todos despiertos, se mantienen en un ritmo respiratorio sincronizado, con inhalaciones y exhalaciones profundas, para mantener el oxígeno circulando sin generar humedad excesiva. Si hay niños, se los envuelve entre los adultos, en una especie de capullo humano. Estas decisiones no se toman en el momento por instinto, se heredan, se practican, se perfeccionan. En condiciones particularmente extremas, los cazadores pueden hacer uso de lo que se conoce como refugio doble, es decir, un pequeño refugio interior dentro del refugio. Esto puede ser tan simple como cubrirse con una piel adicional dentro del espacio cerrado, o tan elaborado como construir un segundo domo pequeño dentro del iglú principal. Esa doble barrera térmica puede ser la única forma de dormir durante una noche con viento sostenido de más de 90 km/h. También existen técnicas para fundir nieve sin fuego, utilizando piedras oscuras calentadas previamente en grasa, o el propio calor corporal, dejando recipientes de madera o hueso cerca del cuerpo por varias horas hasta que la nieve colocada dentro se derrita lo suficiente para beber. Aunque parezca lento, esta agua es oro. En el Ártico, deshidratarse es tan peligroso como congelarse, y beber nieve directamente puede empeorar la situación porque obliga al cuerpo a gastar calor para convertirla en líquido. Por eso, el agua que se produce dentro del refugio es siempre controlada, nunca improvisada, y no podemos olvidar el papel de los perros. En muchas comunidades inuit tradicionales, los perros de trineo no solo ayudan a moverse, también son sensores vivos. Si los perros se agrupan, si se niegan a moverse, si rascan la nieve en ciertos lugares, es porque perciben cambios en el viento, en la presión atmosférica, en el grosor del hielo. Los inuit aprenden desde pequeños a interpretar esas señales. Muchos cuentan que sus perros les salvaron la vida más de una vez, simplemente negándose a avanzar hacia una zona insegura. En una ocasión, durante una travesía cerca del estrecho de Lancaster, uno de los cazadores más jóvenes de la expedición comenzó a mostrar signos de congelamiento en la mejilla. Era temprano aún, la tormenta apenas se insinuaba en el horizonte. El anciano del grupo, sin levantar la voz, señaló una depresión en el terreno. No dijo más. El joven comprendió al instante. Era hora de construir. En menos de 10 minutos, entre los dos, comenzaron a apilar bloques de nieve, primero como media luna, luego completando un domo sencillo. El viento aún no soplaba con fuerza, pero ellos ya estaban dentro, protegiéndose del cambio. Afuera, los demás continuaron, confiados en que ellos sabían lo que hacían. Una hora después, el cielo se cerró, el viento giró y la temperatura cayó 20 grados en cuestión de media hora. Los que no habían construido tuvieron que improvisar, pero el joven y el anciano, en su refugio modesto, no solo sobrevivieron,
descansaron. Al día siguiente, salieron con los rostros enteros y las manos funcionales. Fue una lección sin necesidad de sermones. El tiempo es todo. Esa historia me la contaron alrededor de una lámpara de aceite de foca, con el sonido del viento aún golpeando la estructura exterior. La frase que quedó grabada fue: "El viento no te mata si lo escuchas a tiempo". Y eso resume la filosofía de los Inuit: observar, actuar, respetar. Y aunque muchos de estos refugios parecen frágiles a los ojos de un forastero, en realidad son estructuras increíblemente sólidas si se construyen bien. El diseño del iglú, por ejemplo, distribuye el peso de la nieve sobre una cúpula que se apoya sobre sí misma. Un iglú completo puede resistir a un adulto caminando sobre él sin colapsar. Incluso los refugios de emergencia, más bajos y menos elaborados, están pensados para resistir presión lateral y acumulación vertical de nieve. Esa geometría no es casualidad, es ingeniería ancestral. Comparado con técnicas de supervivencia en zonas boscosas, donde se utilizan ramas, corteza y materiales secos, la construcción inuit destaca por una paradoja hermosa. El enemigo se convierte en aliado. La nieve que congela también aísla. El hielo que mata también se convierte en techo. Y el viento que desorienta se convierte en señal. Este tipo de relación con el entorno solo puede nacer de siglos de adaptación profunda. En Groenlandia, por ejemplo, existen variantes del iglú que se combinan con rocas. Se utilizan piedras como base o refuerzo en lugares donde el hielo marino no está disponible o donde la nieve es demasiado ligera para compactarse. En esas zonas se aprovechan pequeñas cuevas naturales o depresiones entre rocas para construir estructuras híbridas, mitad naturales, mitad moldeadas por la mano humana. En el oeste de Alaska, algunas comunidades utilizan incluso restos de huesos de ballena para crear armazones que luego cubren con nieve y pieles. Estos refugios, más duraderos, se utilizan para asentamientos semiestacionales, pero la lógica es la misma: crear un microclima, controlar lo incontrolable, no desde la fuerza, sino desde la comprensión. Otro detalle asombroso que pocas veces se menciona es el sonido dentro de estos refugios. Cuando estás dentro de un iglú o una cueva de nieve bien construida, el sonido cambia, se apaga, se vuelve íntimo. Afuera puede haber un vendaval, pero dentro las voces se escuchan como si hablaras en una biblioteca. Los Inuit lo saben y aprovechan ese silencio para descansar mejor, incluso para pensar. En algunos casos, se considera que esos momentos de introspección, al resguardo del viento, son espacios sagrados. Y es que, para muchos Inuit, la construcción de un refugio también tiene una dimensión espiritual. No hay rituales visibles, no hay rezos, pero hay respeto. Antes de excavar, muchos tocan la nieve, respiran hondo, cierran los ojos un segundo. Es un gesto mínimo, pero poderoso. Están entrando en comunión con un entorno que puede matarlos si no lo entienden. Y esa relación es constante, diaria. No se puede fingir, no se puede comprar. En entrevistas que hice en varios asentamientos inuit, me sorprendió la claridad con la que hablan del cambio climático. No como una teoría, sino como una alteración real de los signos que han seguido durante generaciones. El viento ya no avisa como antes. La nieve no forma las mismas texturas. El hielo rompe de forma extraña. Esas frases no son quejas, son diagnósticos. Y lo que hacen en respuesta no es lamentarse, es adaptar. Cambian sus rutas, observan nuevos patrones, ajustan sus refugios y siguen construyendo. A medida que las tormentas se vuelven más erráticas y las temperaturas menos predecibles, el conocimiento tradicional de los inuit se vuelve más valioso que nunca, porque no se basa en promedios ni en modelos estadísticos, se basa en la observación directa, en la experiencia viva.
en haber sentido cientos de tipos de nieve diferentes bajo los pies, en haber escuchado cómo cambia el canto del viento entre las grietas del hielo. Este conocimiento también se refleja en la manera en que se enseña a los más pequeños. No hay escuelas de supervivencia formales, pero hay caminatas largas con los mayores. Hay juegos diseñados para fortalecer la percepción del entorno. Uno de los más comunes consiste en cerrar los ojos, girar varias veces y luego señalar en qué dirección sopla el viento. Parece un simple juego, pero entrena el oído, el equilibrio, la orientación espacial. Otro juego consiste en identificar texturas de nieve con los ojos vendados. Aprenden a distinguir la nieve reciente, la compactada, la frágil, porque cada una implica una acción diferente. Y hay algo más. Los Inuit enseñan a no temerle al frío. Enseñan a sentirlo, a entenderlo. El frío no es el enemigo. El verdadero enemigo es el descuido, la arrogancia, el creer que se puede vencer al hielo sin aprender primero a escucharlo. Y así como los Inuit han aprendido a leer el viento y la nieve, también han aprendido a integrar nuevas herramientas sin perder la esencia de su conocimiento. La tecnología moderna ha llegado a sus comunidades. Radios satelitales, trajes sintéticos, drones para explorar el hielo marino. Pero aún hoy, antes de revisar la aplicación meteorológica, un cazador se detendrá, se inclinará y levantará un puñado de nieve para sentirla entre los dedos. La pantalla puede decirte lo que probablemente pasará, pero la nieve, como dicen ellos, te dice lo que ya está pasando. Este equilibrio entre pasado y presente es otra forma de construir refugios culturales. Proteger el conocimiento que ha mantenido viva a su gente durante siglos. Hay jóvenes inuit que usan ropa tradicional con celulares en el bolsillo, que construyen iglús mientras graban TikToks explicando el proceso, que enseñan a otros a reconocer la nieve peligrosa en Instagram o YouTube. Y no hay contradicción en eso, hay continuidad. El refugio ahora es también digital, también comunicativo, también narrativo. Y ese acto de contar, de compartir lo aprendido, es vital. En una era donde el conocimiento tiende a almacenarse en bases de datos impersonales, los Inuit siguen transmitiéndolo con voz humana, con gestos, con historias. Dentro de los refugios, cuando todo se vuelve blanco afuera y no hay más que hacer que esperar, se cuentan leyendas. Muchas de esas historias no tienen nombres de héroes grandiosos ni batallas épicas. Tienen decisiones pequeñas, pero cruciales. El cazador que se detuvo a tiempo. La mujer que escuchó el hielo antes de que se rompiera. El niño que supo dónde cavar. Esas son las epopeyas reales del Ártico. Y en muchas de esas historias, el refugio no es solo un escenario, es un personaje, uno que protege, que acompaña, que, a veces, también enseña. El viento no me tumbó porque el refugio me sostuvo. Esa frase la dijo un cazador de Resolute Bay, después de una tormenta de 3 días. Se había resguardado solo, con herramientas mínimas, sin contacto por radio. Cuando emergió del refugio, con las cejas congeladas y la voz cansada, solo dijo eso, pero en sus ojos había gratitud, y también un orgullo tranquilo. Ese tipo de orgullo no es jactancia, es reconocimiento. Saber que lo que hiciste funcionó, que lo que tus abuelos te enseñaron sigue siendo válido, que la nieve, a pesar de su fragilidad aparente, puede convertirse en muralla, en techo, en nido. Ese respeto por la funcionalidad de la naturaleza es algo que muchos hemos perdido. Nos cuesta imaginar que algo tan efímero como la nieve pueda ser más confiable que una tienda de campaña hecha con tecnología aeroespacial. Pero los Inuit lo saben, lo han probado, lo viven. Y es que construir un refugio en menos de 1 hora no es solo una habilidad, es una prueba de conexión. Quien lo logra ha comprendido el entorno, ha dejado de verlo como una amenaza para empezar a verlo como un aliado potencial. No un amigo incondicional,
no un lugar cómodo, pero sí un sistema lógico, con reglas claras. Si las sigues, sobrevives. Si no, bueno, la nieve no juzga, solo cubre. En ese silencio blanco del Ártico, cada decisión cuenta. La elección del lugar, la calidad de la nieve, el ángulo del viento, la posición del cuerpo. No hay detalles menores, no hay adornos. Todo cumple una función, todo tiene un porqué. Y eso hace que los refugios inuit no sean simplemente construcciones, sean declaraciones de sabiduría. Por eso, cuando caminas con un inuit experimentado, no verás duda en su andar, no verás gestos exagerados. Todo es preciso. Mide con la mirada. Sabe cuándo apretar la ropa. Sabe cuándo detenerse. Y si es necesario construir, no lo discute. Lo hace, porque cada segundo es valioso y porque el refugio no se improvisa. Se intuye, se decide. Hay una historia que me contó una mujer anciana llamada Tikik. Ella decía que de niña, cuando una tormenta se acercaba, su madre siempre le decía: «Prepara el viento». Era una expresión que nunca entendió del todo, hasta que creció, porque preparar el viento no es evitarlo, no es detenerlo, es reconocer su llegada y prepararte tú. Preparar el lugar, preparar el cuerpo, preparar el refugio. Es como preparar a tu casa para un visitante ruidoso, pero inevitable. Esa expresión, preparar el viento, se me quedó grabada, porque define exactamente lo que hacen los inuit cuando construyen estos refugios en el hielo. No están huyendo, no están escondiéndose. Están recibiendo al viento de frente, pero con un plan, con conocimiento, con respeto. Y eso es lo que este guión, esta historia, esta hora contigo, intenta transmitir. Que en un mundo donde todo parece acelerarse, hay sabidurías que no envejecen, que no se oxidan, que siguen funcionando, porque están basadas en lo más antiguo y simple de todos los lenguajes, el lenguaje de la tierra, del cuerpo, del viento. Puede que tú no tengas que construir un iglú mañana, puede que nunca pises el Ártico, pero la próxima vez que una situación complicada se acerque, una tormenta emocional, una pérdida, una decisión difícil, recuerda esto: tú también puedes preparar el viento, puedes elegir tu lugar, puedes levantar tu refugio, y si lo haces bien, te mantendrás firme. Incluso cuando todo lo demás desaparezca bajo la nieve. Y ahora que has llegado hasta aquí, que has caminado conmigo entre palabras como si fueran pasos sobre el hielo, quiero que cierres los ojos un momento. Respira hondo. Imagina ese frío que corta, esa vastedad blanca que no tiene principio ni final. Imagina estar solo ahí, en medio de una tormenta que borra las huellas de tu llegada. El viento empuja, el cielo se cierra, tu cuerpo tiembla, y tú, en ese instante, tienes dos opciones: rendirte o construir. Los inuit eligieron construir. No solo muros de nieve o entradas de túnel, eligieron construir una forma de vida basada en la observación, la paciencia, el respeto por cada señal que da la naturaleza. Eligieron aprender del viento, no luchar contra él, hacerlo parte del plan, parte de la solución. Y eso es, en esencia, lo que este guión ha intentado mostrarte. Que detrás de cada bloque de nieve hay una decisión tomada con sabiduría. Que cada minuto que ahorras construyendo bien puede ser una hora más de vida. Que cada pared de viento es también un símbolo de resistencia, de adaptación, de humanidad en su forma más pura. Los inuit han perfeccionado el arte de sobrevivir en un lugar donde casi nada sobrevive. Han transformado el hielo en arquitectura, el silencio en comunicación, el viento en maestro. Y tú, al escuchar esta historia, has sido parte de eso. Has aprendido que un cuchillo de hueso puede ser tan útil como una pala de acero, que una capa de grasa puede proteger más que una bufanda de marca, que un refugio hecho en 45 minutos, con las manos congeladas y la mirada fija,
puede salvarte de una tormenta que no perdona. Y lo más importante, que el refugio no está solo afuera, está también dentro de ti, en tu intuición, en tu memoria, en tu capacidad de reconocer que algo va a cambiar y prepararte para ello sin miedo. Porque construir un refugio inuit no es solo una habilidad práctica, es una metáfora de vida. Es saber cuándo detenerse, saber cuándo actuar, saber cuándo escuchar. Así que la próxima vez que el viento sople, aunque no estés en el Ártico, piensa en esto. ¿Lo estás escuchando o solo lo estás soportando? Hay un mundo de diferencia entre ambas cosas. Y si alguna vez te sientes perdido, en medio de una tormenta, de nieve o de vida, recuerda lo que hacen ellos. No corren, no pelean, no se desesperan, construyen. Gracias por viajar conmigo hasta aquí. Gracias por prestar tus oídos, tu mente, tu imaginación a una historia de hielo y calor humano. Gracias por escuchar al viento conmigo. Y ahora, si algo de todo esto resonó contigo, compártelo. Dile a alguien más lo que aprendiste hoy. Porque como bien dicen en el norte, el viento se lleva las palabras, pero deja las lecciones. Nos vemos en el próximo viaje, donde el hielo habla, y nosotros, por fin, aprendemos a escuchar.